Señor Jesús, te bendecimos en este nuevo día que amanece. Gracias, Señor, por quedarte en la Santa Eucaristía, por darnos en la Iglesia el don del sacerdocio. Hermanos, hoy es 28 de julio de este año 2022, el jueves sacerdotal y eucarístico. Como siempre, hacemos nuestra oración por los sacerdotes, por la Iglesia, y le pedimos a Jesús que nos aumente el amor por Él en la Eucaristía, que nos dé la alegría hoy de contemplarlo y de estar a sus pies en el sagrario. Que en este día también intercedamos en la presencia de Dios, en la Santa Misa, por todos los que se encomiendan a nuestra oración. Démosle gracias al Señor porque nos da la vida y la salud, porque Él también nos da el Espíritu Santo, para que tengamos vida, tengamos sabiduría, tengamos conocimiento. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla. Se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final del tiempo. Saldrán los ángeles, separarán a los buenos de los malos y los echarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Entendéis bien todo esto? Ellos le contestaron: sí. Él les dijo: ya veis, un escriba que entiende del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando del arca lo bueno y lo antiguo. Cuando Jesús acabó estas parábolas, partió de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la palabra que en este día nos regala nuestra Madre la Iglesia para la Santa Misa nos lleva sobre todo a reconocer la necesidad que hay en nuestro camino de fe de estar siempre en las manos del Señor para ser moldeados según su voluntad, es decir, para que el Señor nos vaya transformando con la gracia y nos vaya haciendo a su imagen, pues todos los días necesitamos trabajar en nuestras debilidades, trabajar en nuestra verdad de personas y también en nuestra condición de hijos de Dios. La primera lectura está tomada del libro de Jeremías. Es quizás uno de los textos más bellos que Jeremías recibió de parte también de Dios para comunicar al pueblo de Israel la esperanza y también para hacer sentir a ese pueblo que Dios es ante todo creador, porque Dios va renovando la vida, va recreando nuestra existencia en la medida en que descubrimos que por la obra misma del pecado le fallamos a Dios, por la obra misma del pecado nuestra vida se va golpeando y necesitamos en muchas áreas recibir la gracia siempre del Señor para dar esa respuesta a Dios en una experiencia tan fiel como solo el Señor quiere fidelidad en nuestros caminos. Ese texto es pues el texto del alfarero. Dice hoy la primera lectura que el Señor le dijo a Jeremías que se levantara y que fuera al taller del alfarero. Y allí, mientras Jeremías veía al alfarero realizar las vasijas, el Señor le dijo: mira bien lo que está haciendo el alfarero. Y de pronto se le cae una vasija al alfarero y se estropea. El alfarero con paciencia la recoge y la vuelve a hacer. Y el Señor le dice a Jeremías que mire lo que está haciendo el alfarero, reconstruyendo o haciendo de nuevo la vasija, que así es el amor de Él, que así es el poder de Dios
Él nos puede hacer de nuevo en la medida en que nosotros nos dejemos moldear por su gracia, nos dejemos transformar por su poder. Todos los días experimentamos en nuestra vida ese anhelo de ser mejores, ese anhelo de cambiar, o como diría Pablo, en el interior hay veces tenemos una fuerte división de tender al mal, pero es más grande la sed que Dios coloca en nosotros del bien. Y por eso cuando nos ponemos en las manos de Dios, en medio de nuestras debilidades, el mal no puede vencer, vence mejor el bien, porque la vida se hace fuerte cuando unidos al Señor sentimos que el Señor nos da la capacidad por su gracia de vencer el mal a fuerza de bien. Vencemos nuestro temperamento, vencemos nuestros instintos que hay veces nos llevan a estar esclavos de una vida desordenada en las formas mundanas, como el enemigo hay veces nos quiere distraer o retraer para que no crezcamos en gracia, no crezcamos en la unción de Dios, no crezcamos en su conocimiento. De tal manera que hoy entendemos este evangelio, la primera lectura, como una oportunidad para descubrir el poder creador de Dios. Y ese poder creador de Dios se ve reflejado en que el Señor siempre está haciendo en nuestra vida su obra si lo dejamos trabajar, si lo invocamos, si lo llamamos, si frecuentamos la gracia. Él siempre quiere trabajar en nuestras áreas en las que necesitamos tanto ser de verdad personas de bien, personas con una libertad plena para amar a Dios y hacer su voluntad. Por eso el Evangelio es una parábola que nos trae también mucha sabiduría. Y esa parábola Jesús expresa que el conocimiento del reino es necesario para uno diferenciar lo bueno de lo malo, que es cada persona quien tiene que tomar la decisión de sacar, en la medida en que va creciendo en la fe, va sacando de su vida lo malo para que se debilite, y lo bueno lo reconoce y lo potencia para poder ser de verdad esa persona que tiene una buena relación con Dios, o que en último término se vuelve un buen hijo del Señor. Yo creo que vale la pena entender en este evangelio del día de hoy la expresión que Jesús usa. El reino de Dios se parece a un padre de familia que va sacando lo nuevo y lo antiguo de un arca. Hay cosas que de nosotros tienen que salir y que tal vez han agarrado tendencia o hábito, y que son cosas que de una u otra forma no le aportan a nuestro camino ya de seguir al Señor como sus discípulos. Y por eso cuando el reino de Dios llega a ti, te ilumina, te da claridad, te hace sentir el poder que el mismo Dios tiene, porque cuando Dios reina nos hace sentir su reinado con su poder. Y ese poder de Dios es un poder creador, es decir, un poder que cambia, un poder que nos hace nuevos. Y por eso necesitamos siempre dejarnos guiar por la obra misma del Espíritu Santo para ser personas realmente todos los días que se vuelven vasijas nuevas para recibir la unción, la gracia misma del Señor. La gran sabiduría de Dios está en que Él nos hace y Él nos puede rehacer. Es decir, a pesar de que hay veces caigamos en esa obra de alimentar defectos, de alimentar incluso pecados, la gracia de Dios, el poder de Dios está en volvernos a hacer de nuevo. Él es tan sabio que Él sabe por qué camino nos lleva y cómo puede hacernos de nuevo, a pesar de que nuestra vida hay veces la estemos opacando con situaciones
viciosas que nos roban mucho la conciencia de ser los hijos de Dios. Creo que la parábola tiene pues el objetivo de mostrarnos con qué disposiciones hay que acercarse al Señor todos los días. ¿Estás buscando de Dios? Pues entiende que cuando el reino de Dios está llegando a ti, el reino de Dios te va a iluminar de tal manera para que empieces a sacar lo antiguo, lo que no sirve, y lo nuevo también lo saques para potenciarlo, no para botar lo nuevo o lo mejor que haya en ti, sino para potenciarlo en la gracia de Dios. El reino de los cielos se parece a una redada de peces, dice Jesús, y en el reino de Dios aprendemos sobre todo a hacer la apuesta por lo grande, por la exigencia, por lo que realmente nos ocupa en aquello que debe de verdad brillar en nuestra vida. Un deseo grande, tenemos que ocuparnos del deseo grande de la santidad, de un deseo grande de conversión, de un deseo grande de hacer la voluntad de Dios en el servicio a los demás. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido jueves sacerdotal y eucarístico para todos.